Hola, mi nombre es Verónica y te saludo desde Guadalupe, Zacatecas. El día de hoy los invito a que aprendamos juntos el versículo para memorizar que se encuentra en Éxodo 14, 13 y 14. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Que Dios los bendiga, amigos. La libertad recién conquistada por el pueblo de Israel no fue una excusa para la improvisación. Desde el primer momento, Dios dejó claro que su liderazgo incluía orden, estrategia y dirección. Los hebreos no salieron de Egipto como un grupo desorganizado de esclavos liberados, sino como un ejército en formación, con campamentos, divisiones y estructura. La libertad en Dios nunca es sinónimo de caos, sino de un nuevo orden basado en su voluntad. Esta nueva etapa exigía obediencia, atención a su guía y una profunda confianza en su presencia. El relato bíblico señala que Dios no los llevó por el camino más corto. Desde un punto de vista humano, esa decisión parece contradictoria. ¿Por qué extender el viaje? ¿Por qué conducir al pueblo por un sendero menos directo? Pero Dios tenía razones claras. Él sabía que si el pueblo enfrentaba la guerra demasiado pronto, podía desanimarse y volver atrás. La paciencia de Dios se manifestaba incluso en la ruta elegida. Conocía la fragilidad del pueblo, sus temores ocultos y su fe aún inmadura. Los caminos de Dios no siempre son los más rápidos, pero sí los más sabios y seguros para nuestro crecimiento espiritual. En medio de ese peregrinaje inicial, hay un detalle que resalta por su carga simbólica y emocional. Moisés llevó consigo los huesos de José. No era un acto menor, ni una formalidad. Era el cumplimiento de una promesa y una expresión de fe. José, aun en medio del poder y la comodidad de Egipto, nunca dejó de mirar hacia la tierra prometida. Su confianza en que Dios cumpliría su palabra lo llevó a pedir que sus restos descansaran con su pueblo. A través de ese gesto, Dios nos recuerda que su fidelidad trasciende generaciones y que ninguna promesa suya queda olvidada. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Martes, 5 de agosto. El cruce del Mar Rojo. El camino de la fe es muchas veces un camino inesperado. Dios condujo a los israelitas no hacia el norte, donde estaba la ruta más directa, sino hacia el sur, rumbo al Mar Rojo. Desde una perspectiva militar o estratégica, parecía una locura. Pero Dios no necesitaba rutas seguras ni condiciones favorables. Lo que necesitaba era un pueblo que aprendiera a confiar. Cuando nuestra vida parece dar rodeos o enfrentar obstáculos innecesarios, quizás estamos justo en el camino por el que Dios quiere enseñarnos algo. A veces, lo que parece un desvío es en realidad una clase de fe. La columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche eran recordatorios constantes de que no estaban solos. Dios no solo los liberó, los acompañaba paso a paso. Esos signos visibles representaban su presencia, su dirección, su protección. Hoy no vemos columnas físicas, pero tenemos algo aún más profundo. La presencia del Espíritu Santo que guía, consuela y reprende. Estamos atentos a su voz. Reconocemos su guía incluso cuando nos lleva por caminos que no comprendemos del todo. Cuando el faraón cambió de opinión y decidió perseguir al pueblo, quedó al descubierto la dureza de su corazón. Lo que parecía una súplica genuina por bendición en realidad era parte de su confusión espiritual. El poder de Dios lo había doblegado, pero no transformado. No hubo arrepentimiento real, solo una reacción ante el sufrimiento. Este episodio nos enseña que la sumisión forzada no es conversión.
Solo cuando el corazón se rinde voluntariamente a Dios puede haber una verdadera transformación. Faraón, cegado por su orgullo, no entendió eso. Persiguió a Israel convencido de que aún podía controlar el destino del pueblo de Dios. La reacción del pueblo ante la amenaza del ejército egipcio revela lo que muchas veces sucede cuando enfrentamos pruebas después de una victoria espiritual. Al primer signo de peligro, los israelitas se llenaron de temor y nostalgia por la esclavitud. No había sepulcros en Egipto, fue su queja. Es irónico. Preferían la seguridad del sufrimiento conocido que el riesgo de la libertad prometida. Aún después de ver el poder de Dios en las plagas, aún después de ser testigos de la muerte del primogénito egipcio y de la provisión divina, su confianza se quebró. La fe, cuando no se cultiva diariamente, se debilita ante las dificultades. Es fácil juzgar la actitud del pueblo, pero si somos honestos, muchas veces reaccionamos igual. Nos desesperamos cuando algo no sale como esperábamos. Dudamos de Dios incluso después de haber visto su fidelidad en el pasado. Nos quejamos, cuestionamos y hasta deseamos volver atrás. El cruce del Mar Rojo no solo fue un evento histórico, es una metáfora del camino espiritual. Hay momentos en que sentimos que el enemigo nos alcanza por detrás y el mar nos bloquea por delante. Pero es allí, en esa aparente encrucijada sin salida, donde Dios suele obrar sus milagros más memorables. Este pasaje nos recuerda que la fe se fortalece en el crisol de la prueba. Israel aún no conocía a fondo el carácter de Dios, y por eso su confianza flaqueaba. Pero cada experiencia en el desierto sería una oportunidad para ver la mano del Señor y aprender a depender de Él. Moisés, llevando los huesos de José, representaba la fe que mira hacia adelante. Faraón, persiguiendo a Israel, simbolizaba la terquedad que se resiste a rendirse a Dios. El pueblo, queja tras queja, reflejaba la tensión constante entre la libertad ofrecida por Dios y el miedo que quiere hacernos retroceder. Y Dios, en medio de todo, seguía guiando, con paciencia y poder. El cruce del Mar Rojo aún no ha ocurrido en este pasaje, pero el escenario está preparado. El pueblo está acorralado, el enemigo se acerca, el mar bloquea el camino. Humanamente, todo parece perdido. Sin embargo, como veremos más adelante, Dios ya tenía el plan perfecto. Así es también en nuestra vida. Cuando todo parece cerrado, cuando las opciones se agotan, cuando los recursos se acaban, Dios no está limitado. Solo pide que no temamos, que nos quedemos quietos y veamos su salvación. El mismo Dios que abrió camino en el mar también puede abrir camino en medio de nuestras crisis. Solo necesitamos seguir su nube, esperar su tiempo y confiar en su poder. Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X o Twitter, y participa en las preguntas diarias que publicamos a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche de domingo a viernes. Tus respuestas enriquecen el estudio y nos ayudan a crecer juntos.